¿Sabías que España y Estados Unidos se enfrentaron en una corta pero dramática guerra en 1898? Se trata de un conflicto no muy conocido, pero cuyas consecuencias fueron trascendentales para España, para Estados Unidos, pero también para Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Acompáñame a descubrir la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898. Una guerra que sentenció para siempre al Imperio Español y que también fue el inicio del siglo americano. Una guerra en la que rebeldes cubanos y filipinos se enfrentaron a España en busca de la independencia. Un conflicto en el que España se enfrentó a Estados Unidos sin ninguna posibilidad de victoria. Y un enfrentamiento en el que cubanos y filipinos acabaron siendo traicionados. En este vídeo comprenderás las causas, desarrollo y consecuencias de esta dramática guerra, todo ilustrado con precisos mapas, recreaciones digitales e impresionantes dioramas con cientos de miniaturas. A finales del siglo XIX, España había dejado de ser el poderoso imperio de siglos atrás. Tras la invasión napoleónica de 1808, la América española había comenzado un irrefrenable proceso de independencias. En la década final del siglo XIX, España conservaba muy pocas colonias. En América, las islas de Cuba y Puerto Rico, y en el lejano oriente, Filipinas y las Islas Carolinas. Cuba tenía una importancia capital para España, no solo por haber sido una de las primeras islas de América en ser colonizadas, sino también por su valiosa producción agrícola. Cuba tenía una enorme superficie cultivada con caña de azúcar. En esta época, el azúcar era mucho más caro que hoy en día y generaba unos sustanciosos ingresos. No es casualidad que el primer ferrocarril de España, construido en 1837, no estuviera en la península, sino en Cuba. Un tren que comunicaba Güines con La Habana y cuyo cometido principal era transportar azúcar y café hasta el puerto de La Habana. En la península, el primer ferrocarril tuvo que esperar 11 largos años más. El café y el azúcar producidos en Cuba no se orientaban al autoconsumo. La isla de Cuba producía mucho más de lo que podía consumir. Era una auténtica potencia exportadora. Ni siquiera la España peninsular podía absorber todo el azúcar cubano. Rápidamente, Estados Unidos fue ganando peso como socio comercial, y a finales de siglo era el primer importador de azúcar cubano, por encima del resto de España. Los 2 millones de cubanos formaban una sociedad muy diversa. Había un gran número de peninsulares, que emigraban a la isla por su evidente cercanía, pero también había un importante porcentaje de mulatos, que eran mezcla natural entre los cubanos criollos de origen peninsular y los cubanos negros que habían sido llevados a la isla como mano de obra esclava. Porque la realidad es que el hecho de que haya una gran población negra en la zona del Caribe no es ninguna casualidad. Durante siglos, las grandes potencias colonizadoras, como España, Francia, Reino Unido, Portugal y los Países Bajos, llevaron millones de esclavos de África al Caribe, en el llamado comercio triangular. Es así como se explica el gran número de afrodescendientes que existe en la América tropical. Pero las relaciones entre las élites cubanas y el gobierno español eran difíciles. En 1837 se abolió la esclavitud en la España peninsular, pero no en las posesiones de ultramar. Los grandes terratenientes, los dueños de las grandes plantaciones, estaban en contra de la prohibición. ¿Que por qué estaban en contra de la prohibición? Pues fácil, porque tener esclavos significaba tener mano de obra barata. Un segundo problema grave, que afectaba tanto a las élites como a las clases humildes, era la presión fiscal. Los habitantes de Cuba debían pagar más impuestos que los de la península. Estos impuestos eran principalmente de importación y de exportación.
Todo lo que se importaba debía pagar impuestos de importación, provocando que los artículos se encareciesen. Y todo lo que Cuba exportaba también debía pagar impuestos, por lo que lo allí producido era menos competitivo en el mercado internacional. Este sistema era similar al que el Imperio Español había aplicado en toda América durante los 300 años anteriores. Y también era similar a lo que los británicos habían hecho en Norteamérica, provocando el enfado y rebelión de las 13 colonias. Pero el gobierno español necesitaba seguir cobrando los impuestos especiales de Cuba o, de lo contrario, caería en bancarrota. Y el tercer problema grave era la falta de representación política. En la primera mitad del siglo XIX, Cuba era una capitanía general, que no una provincia. Esto significaba que al frente del gobierno de Cuba había un capitán general, no un político. La diferencia entre tener un gobierno civil o militar es muy grande. Si al frente de una provincia hay un capitán general, la vida está militarizada. Normalmente, el derecho de libertad de expresión es más reducido. Derechos como el de reunión o asociación no existen. La policía actúa bajo leyes y órdenes militares, y los crímenes son resueltos siguiendo la ley militar, mucho más severa que la ley civil. Y, por supuesto, vivir bajo un gobierno militar significaba que los ciudadanos, fueran ricos o pobres, no podían votar. No estaban representados en el Parlamento español. Y justo este problema de altos impuestos sin representación política era lo que había provocado la independencia de Estados Unidos. Una revuelta que había comenzado al grito de "No taxation without representation". Que 100 años después no se advirtiera que el mismo problema podía llevar al mismo desenlace, sorprende. Entre muchos cubanos el malestar era evidente, y en 1868 estalló la Guerra de los 10 años. Durante 10 años, independentistas y leales se enfrentaron. Finalmente, el general Martínez Campos consiguió derrotar a los rebeldes y se firmó la Paz de Zanjón, en la que se perdonó a los insurrectos, se dio la libertad a los esclavos que habían escapado y se prometió eliminar la esclavitud también en la propia isla de Cuba. En 1869, finalmente Cuba fue declarada una provincia, dejando de ser una capitanía general bajo administración militar. Pero ya era demasiado tarde para volver atrás. El espíritu independentista calaba especialmente entre las clases más humildes, y la concesión de la provincialidad no reconquistó sus corazones. Pero antes de continuar, os quiero presentar las fantásticas miniaturas con las que vamos a ilustrar este vídeo. Se trata de las figuras de 1898 miniaturas, una marca española que tiene una gama específicamente orientada a la guerra de Cuba y Filipinas. En su web podrás encontrar tropas españolas, filipinas y estadounidenses. Se trata de unas figuras que, como verás a lo largo del vídeo, son muy buenas. Y además de la tropa, disponen de figuras especiales como Vara del Rey, Arsenio Linares o Theodore Roosevelt. Pero además, esta marca tiene más miniaturas espectaculares, como tercios de la Guerra de los 30 años, con referencias de españoles y franceses. Y además, también han creado referencias de la guerra colonial en Marruecos, con franceses y tropas árabes y bereberes. Las miniaturas de esta marca son las que he usado en este vídeo, así que si te las recomiendo es porque realmente son muy buenas. Así que, si te gustan el modelismo o los wargames y estás aburrido de pintar marines espaciales, no hay nada mejor que pintar unas miniaturas históricas, ya sea para crearte un diorama o montarte una batalla. Os dejaré el enlace a la tienda en la descripción del vídeo. Pero vamos, que de todas formas ya os imaginaréis que no hace falta más que ponerlo en la búsqueda de Google para ir a su web. Muchas gracias a 1898 Miniaturas por su colaboración en este vídeo. Y ahora continuemos. En 1886,
Para gran alegría de las clases bajas, la esclavitud fue abolida. Esta decisión terminó de romper el apoyo a España. Las clases populares se alegraron y lo vieron como algo largamente deseado. Pero no por ello se reavivó el sentimiento español. Ya era demasiado tarde. Por otro lado, para los terratenientes, la abolición significaba un aumento de costes, por lo que, cuando la esclavitud fue suprimida, gran parte de ellos se sintieron traicionados y dejaron de ser leales a España. A partir de entonces, el número de independentistas se multiplicó. Justo en esta época, Estados Unidos se convirtió en el mayor importador de azúcar cubano. La isla se llenó de dólares, y muchos vieron que su futuro estaba en las relaciones con Estados Unidos y no en las relaciones con España. En 1892, Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano, y 3 años después estalló el Grito de Baire. Los rebeldes, con Martí al frente, comenzaron una nueva guerra de independencia. Y resulta que había un país muy cercano que estaba especialmente interesado en que España perdiera sus posesiones de ultramar. Se trataba de Estados Unidos. Pero mientras esto pasaba en América, en el lejano oriente, la situación no era muy distinta. España conservaba, desde 300 años atrás, un gran número de islas: las Carolinas, las Marianas, las Filipinas o Palaos. ¿Y sabéis por qué se llaman Palaos? Pues porque están pa' un lado. Estos archipiélagos están formados por centenares de pequeñas islas y atolones paradisíacos, pero en los que apenas había población. De hecho, la mayor parte de la población ni hablaba español, no había sido cristianizada, ni había cambiado su modo de vida en los últimos 300 años de dominio español, salvo en Filipinas, donde la situación era muy distinta. Filipinas es un archipiélago formado por 2 islas principales, Luzón y Mindanao, junto a centenares de pequeñas islas e islotes, en muchas de las cuales no estaba presente el Estado español. La Iglesia era la única que llegaba a casi todas las islas. Pero la zona sur, entre las islas de Mindanao y Borneo, era el área más problemática. La población se resistía a cristianizarse, y la zona estaba infestada de piratas. La mayor parte de los 6 millones de filipinos eran nativos, y los pocos españoles peninsulares vivían en la capital, Manila, una ciudad que tenía una gran importancia. Era el lugar desde el cual, durante siglos, había partido el mítico Galeón de Manila, que transportaba enormes cantidades de likes y suscripciones. ¿Te he hackeado el cerebro, eh? ¿Has visto qué fino hilo? Bueno, lo que quiero decirte es que si el vídeo te está gustando, le des un buen like, te suscribas y le des a la campanita de las notificaciones. Este vídeo lleva detrás un trabajo monumental, y un pequeño gesto como este es fundamental para el canal. Muchas gracias. El Galeón de Manila transportaba las riquezas que se obtenían comerciando con China. Incluso en esta época, el comercio con China y Japón seguía siendo la principal fuente de riqueza española en Filipinas. Cuando en 1869 se concedió el estatus de provincia a Cuba y Puerto Rico, no sucedió lo mismo con Filipinas ni con las otras islas del Pacífico. Ni siquiera sucedió en la década de 1880, cuando las élites filipinas reclamaron con ahínco la provincialidad, representantes en las cortes y leyes similares a las de la península. Así que, en 1892, Andrés Bonifacio fundó el Katipunan, una sociedad secreta cuyo objetivo era lograr la independencia de Filipinas. A principios de agosto de 1896, el Katipunan fue descubierto y comenzaron las detenciones.
Así que el día 23 de ese mismo mes se produjo el grito de Balintawak, es decir, el comienzo de la Guerra de Independencia filipina. Por lo que, a finales del siglo XIX, España se enfrentaba a una situación dramática. Cuba y Filipinas estaban en llamas. En Cuba, el capitán general, Emilio Calleja, era incapaz de controlar la situación. Los ataques contra las tropas españolas se multiplicaban, y amplias zonas rurales estaban bajo el control de los independentistas cubanos. Sagasta, el presidente del gobierno, decidió dimitir para que Cánovas asumiera el poder. Cánovas, que era el líder del Partido Conservador, era partidario de una línea dura contra los rebeldes. Primero los derrotaría, y luego ya se hablaría. Cánovas reemplazó al general Calleja por el general Martínez Campos, quien había logrado vencer la Guerra de los 10 años. Sin embargo, Martínez Campos se dio cuenta de que no podía controlar la situación de la misma manera que antes, y recomendó un enfoque más duro e inflexible. A pesar de esto, él mismo no se sentía capaz de llevar a cabo esta estrategia, por lo que en julio de 1895 Martínez Campos sugirió que su sucesor fuera Valeriano Bayler. Pero el cambio no se llevó a cabo hasta enero del año siguiente, cuando las cosas habían empeorado significativamente para España. Durante todo el año de 1895, la rebelión se había expandido por toda la isla, amenazando incluso a la ciudad de La Habana, la capital. El número de soldados enviados al campo de batalla aumentó. Sin embargo, el número de rebeldes aumentó hasta los 40.000 hombres al final del año, y continuó creciendo. Pero lo que más influyó en el desarrollo de la guerra fue la incapacidad estratégica y táctica del general Martínez Campos, tal y como él mismo reconoció, que se veía incapaz de vencer en una guerra de esa naturaleza. Los métodos humanitarios y conciliadores utilizados en la guerra de 1870 ya no tenían ningún efecto. La toma de posesión de Bayler en enero de 1896 representó un gran cambio. En pocos meses, Bayler logró pacificar las provincias de Oriente a través de una táctica extremadamente dura, que consistía en aislar a la guerrilla de su hábitat natural, concentrando a la población campesina y limitando la movilidad de los rebeldes mediante la construcción de trochas. Las trochas consistían, básicamente, en la compartimentación de Cuba. La isla se dividió en sectores, y en los límites, las llamadas trochas, se taló la vegetación, se construyeron muros, barreras de alambre de espino y fortificaciones. El objetivo era impedir el movimiento de los guerrilleros independentistas por la isla, para así poder encerrarlos y eliminarlos, poco a poco, en cada sección. La guerra en Cuba estaba teniendo un gran impacto en la política española. El gobierno estaba principalmente enfocado en obtener los fondos necesarios para financiar el esfuerzo. Al principio, Cánovas contó con el apoyo de Sagasta para aprobar los presupuestos necesarios. Pero a medida que la guerra se prolongaba, las discrepancias políticas comenzaron a aparecer. Cánovas defendió finalmente la administración de Bayler en Cuba y presentó propuestas descentralizadoras para la isla. Pero estas medidas fueron criticadas tanto por los miembros de su propio partido, que las consideraban intolerables, como por el propio Sagasta, que pretendía dar aún más autonomía. Y, mientras en Cuba la estrategia de las trochas daba algo de resultado, en Filipinas la situación comenzó a salirse de control. Gran parte del ejército español estaba formado por tropas indígenas, es decir, por filipinos nativos. Tras el comienzo de la rebelión, sorprendentemente, muchas de las tropas indígenas abandonaron sus unidades y se unieron a los rebeldes del Katipunan. Bonifacio organizó una expedición para tomar la capital, Manila,
Un golpe que sería tremendo para el poder español. Significaría perder la principal ciudad, el mejor puerto y, al fin y al cabo, su principal base de operaciones. Sin embargo, la guarnición de la ciudad, formada por algunos soldados apoyados por guardias civiles, logró repeler el ataque. El Katipunan había fracasado en su intento de tomar Manila, y el contraataque español no se hizo esperar. En los meses siguientes, gran parte de Luzón fue recuperada. En la otra gran isla, Mindanao, la situación tampoco era buena. Los 4.000 soldados españoles no lograban pacificarla, por lo que se transfirieron 2.000 soldados desde Luzón. Pero la situación seguía siendo crítica todavía en Luzón. Emilio Aguinaldo, otro de los líderes del Katipunan, atacó el polvorín de San Juan del Monte, lo que le proporcionaría gran cantidad de municiones. Pero fracasó. Durante un largo mes lanzó diversos ataques contra Manila, pero volvió a estrellarse contra una dura resistencia lealista. Pero si España deseaba vencer, no le bastaba con resistir, sino que había que recuperar lo perdido. Se trajeron refuerzos desde España y se reclutaron nuevas tropas nativas. Mirad, en este mapa podemos ver las principales etnias de Filipinas. La etnia tagala era la mayoritaria en la región de Manila, y también entre los rebeldes del Katipunan. Una de las estrategias para conseguir nuevos reclutas fiables fue favorecer la división entre el resto de etnias y los tagalos, logrando así reclutar a voluntarios de otras minorías. Tras varios meses a la defensiva, en 1897, cuando la estación de lluvias había cesado, se lanzó la Gran Ofensiva Española. Se llevaron a cabo ataques por toda la región de Cavite, tratando de asegurar las costas. Una de las localidades estratégicamente más importantes era Imús. Cuando el ejército español se acercó, los rebeldes abrieron las compuertas de una presa cercana, anegando una gran zona, y retrasando así el ataque español una semana más. Pero, finalmente, Imús, fuertemente fortificada con trincheras y reductos, fue atacada. Atacar Imús era todo un reto. Prácticamente solo podía hacerse frontalmente. Y, mientras los rebeldes filipinos contaban con buenas defensas, el ataque debía hacerse a pecho descubierto. Además, existía un reducto que proporcionaba un buen fuego de apoyo a los defensores de las trincheras. Pero, aplicando una buena táctica, no hay línea defensiva imbatible. Se planificó un ataque doble. El reducto sería atacado a la par que el resto de la trinchera. Tras un ataque frontal casi suicida, pero que sorprendentemente soportó muy pocas bajas, tanto la trinchera como el reducto fueron tomados al asalto. Las tropas españolas sobrepasaron las defensas y tomaron Imús. El pánico cundió entre los milicianos, que se esfumaron por las zonas rurales de alrededor. Emilio Aguinaldo huyó hacia el norte de la isla de Luzón, y la actividad del Katipunan pareció desaparecer. La toma de Imús, considerada inexpugnable por los rebeldes, había sido todo un golpe de efecto. En noviembre se firmó el Pacto de Biakna-Bato, que puso fin a la guerra. En el acuerdo se declaraba el fin de las hostilidades, el exilio de Aguinaldo y que los líderes de la revuelta tendrían una compensación económica a cambio de su marcha. Filipinas no lograría la independencia, pero sí se convertiría en una provincia similar a los territorios peninsulares. Paralelamente, en el balneario de Santa Águeda se produjo un terrible asesinato. El presidente del gobierno español, Cánovas del Castillo, fue asesinado por un anarquista. Tras su muerte, se formó un nuevo gobierno a cuyo frente se puso Sagasta, el líder de la oposición, y que había sido presidente justo antes que él. El general Bayler, que había implementado una estrategia militar
dura pero eficaz para aplastar la rebelión en Cuba, fue reemplazado. Esta estrategia había sido criticada por los Estados Unidos y por otros países, debido a las duras condiciones impuestas a la población civil. Pero había logrado pacificar gran parte de la isla, con la mitad occidental prácticamente pacificada y planes para hacer lo mismo en la mitad oriental. Lo cierto es que el sistema de trochas de Baylor había sido perfeccionado mediante la llamada reconcentración. Baylor dio la orden de que se obligara a concentrar a los campesinos en los pueblos controlados por el ejército, para evitar que así pudieran ayudar a los guerrilleros rebeldes. Esta política de reconcentración, que la prensa estadounidense llamó campos de concentración, tuvo consecuencias desastrosas. En teoría, estos pueblos estaban situados en zonas con tierras cultivables, para garantizar el autoabastecimiento. Pero el hacinamiento de miles de personas en un espacio reducido, en unos pueblos que no tenían ni agua corriente ni alcantarillado, provocó la expansión de enfermedades. Unos 150.000 campesinos cubanos murieron fruto de las infecciones. El general Baylor fue sustituido por el general Blanco, y se adoptó un enfoque más político y menos militar para resolver el conflicto. La nueva política implicaba otorgar un gran grado de autonomía a Cuba y limitar las acciones militares al mínimo, así como poner fin a la brutal política de reconcentración. Los planes de Baylor para pacificar la isla mediante la fuerza fueron suspendidos, y se ordenó a las fuerzas militares enfocarse en capturar a los rebeldes en las zonas ya pacificadas. El gobierno español otorgó un perdón a los presos políticos de Cuba y Puerto Rico en noviembre de 1897. Además, se aprobó un sistema de autonomía para las islas. Esto significaba que se otorgaba igualdad de derechos políticos a los residentes de las Antillas y de la península. Se extendía el derecho al voto a Cuba y Puerto Rico, y se regulaba cómo funcionaría el nuevo sistema autonómico a partir del 1 de enero de 1898. Sin embargo, esta política llegó demasiado tarde. Ser una provincia ya no era suficiente. Querían ser independientes. La guerra de Cuba estaba dejando de ser un problema nacional para convertirse en un conflicto internacional. Cleveland, el presidente de Estados Unidos, que había demostrado su respeto por la soberanía española, comenzó a cambiar de opinión. Pero el mayor problema vino en las elecciones de otoño de 1896, ganadas por McKinley, con una política marcadamente más imperialista que su predecesor. Desde el inicio de la guerra en Cuba, Estados Unidos había estado ejerciendo una enorme presión en relación al conflicto, tanto a través de vías diplomáticas como creando una opinión pública favorable a la intervención. En Estados Unidos, dos periódicos, el New York Journal y el New York World, libraban un duelo por ser los más vendidos e influyentes. Y lo que sucedía en Cuba era el material ideal para vender periódicos. Las muertes por la política de reconcentración, a la que llamaron campos de concentración, llenó los titulares. La cifra de muertos, ya de por sí elevada, se exageró aún más. Y todo se aderezó tratando de hacer ver que las muertes no se debían a la mala gestión, sino a que realmente se buscaba el exterminio de los cubanos. Y todo esto empeoró después de que llegara a Cuba el acorazado estadounidense USS Maine. El buque fue enviado para proteger los intereses estadounidenses. Pero el navío explotó en el puerto de La Habana el 15 de febrero de 1898. Unos 270 marineros estadounidenses murieron fruto de la explosión. Estados Unidos utilizó este incidente
como justificación para intervenir. Acusó al gobierno español de haber saboteado el buque y de ser el responsable. La presión diplomática se tradujo en demandas de compensaciones económicas y de concesiones para el movimiento independentista cubano. Antes de que la guerra comenzara, Estados Unidos había propuesto la compra de Cuba por la suma de 300 millones de dólares, pero la oferta había sido rechazada. Sin embargo, después de que se conociera la información sobre el hundimiento del Maine, el gobierno de Estados Unidos empezó a prepararse para la guerra. A pesar de esto, España buscó formas de evitar el conflicto y envió una nota a los embajadores europeos en Washington para pedir ayuda. Sin embargo, el presidente McKinley justificó abiertamente la intervención en un mensaje ante el Congreso. El 18 de abril, el Congreso de Estados Unidos aprobó medidas para intervenir en el conflicto entre España y Cuba en respuesta a la petición del presidente. La resolución era, sin lugar a dudas, un ultimátum. Se exigía que el pueblo de Cuba debía ser independiente. También se exigía que España renunciara a la isla y retirara a las fuerzas militares. Y se autorizaba al presidente de Estados Unidos a intervenir militarmente en la isla. Pero, ¿realmente hundió España el Maine? La prensa amarillista de Estados Unidos, el New York Journal y el New York World, así lo afirmaron. Realizaron exhaustivos artículos explicando cómo lo había hecho y por qué. Y, por supuesto, la investigación realizada por el gobierno estadounidense también acusó a España. Pero lo cierto es que el gobierno español no tenía ningún interés en enfrentarse con Estados Unidos. España había logrado, tras varios años, controlar la situación en Cuba. Y España no podía ganar una guerra contra Estados Unidos. La flota norteamericana era más grande, más poderosa y estaba más cerca de Cuba, Puerto Rico y Filipinas que la española. Provocar un enfrentamiento con Estados Unidos era ir a una derrota segura. Las investigaciones realizadas años más tarde, ya sin intereses de por medio, señalan a que la explosión surgió dentro del buque y no fuera, por lo que no se trató de un ataque con minas ni torpedos. Así que se debió a un accidente relacionado con el carbón y las calderas. El gobierno español trató de evitar la guerra por todos los medios, pero Estados Unidos no daba alternativas. España debía ceder las islas o habría guerra. Si quieres saber lo que pasó a continuación, no deberías perderte el siguiente vídeo, en el que abordaremos las principales batallas entre España y Estados Unidos por el control de Cuba y Filipinas, con épicos enfrentamientos como la batalla de Cavite o la de las Lomas de San Juan. Y si te ha gustado este documental, no te olvides de dejar tu like y de suscribirte. Y si quieres apoyar este proyecto, te recuerdo que por una pequeña cantidad al mes puedes hacerte mecenas del canal y así apoyar este inmenso trabajo. Gestos como estos son fundamentales para apoyar el canal. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias.